Confiamos en ti, Dios. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, ayer tuve una tarde un poco difícil, triste. Me tuve que ir a una prisión a visitar a un muchacho. La familia en Conversa contactó conmigo, me pidieron que si podía hacer algo por el chaval. Y bueno, yo, claro, accedí. El día de visita era ayer por la tarde, por eso no pude estar con los jóvenes. Y bueno, cogí el coche, fui para allí. La verdad es que cayó una tromba de agua cuando iba en el camino. Yo salí de Blanes, que estaríamos como 30 grados, mucho calor, mucha humedad. Y cuando iba por allá estábamos a 17 grados. Y una lluvia que no se veía, una cosa, yo decía, madre mía, qué diferencia. Y cuando llegué a la prisión, bueno, me presenté a la familia y pudimos entrar. Otras veces ya he estado en prisión visitando a hermanos o visitando a gente de la iglesia o personas que me han pedido que fuera, pero nunca en mi vida me había encontrado de llegar a la prisión y encontrarte con un cristal delante. Entonces no poder saludarle, no poder abrazarle, solo tener que saludar a través de un cristal. Y cuando yo llego allí me encontré un chico, un joven como cualquiera, chaval joven. El pobre iba con una ropa larga porque está tatuado desde aquí hasta el tobillo. Chico joven, familia bien. Y me dio realmente mucha pena. La primera vez que ingresa, ha cometido delitos, pero tampoco son delitos de sangre. Son cosas movidas por las drogas. Y todo empezó cuando era un chaval. Y como decía, familia bien, acomodada, de profesionales. Y cuando el chico viene y entra, se sienta, lo saludo a través del cristal. Entonces me encuentro eso, un chaval joven como cualquier otro, además con buena planta, muy apuesto. Y empiezo a preguntarle que cómo había acabado ahí. Y entonces me di cuenta que por tomar malas decisiones. Las malas decisiones traen consecuencias. Y también se lo digo a la iglesia, a los creyentes. Las malas decisiones que tomamos traen consecuencias. No todas te meten en la cárcel, pero sí te pueden meter en otro tipo de prisión. Entonces, qué importante es ser sabios y no equivocarnos. No dejarnos llevar por los sentimientos, sino tener claro lo que uno tiene que hacer. No queramos a veces, me he encontrado personas que han querido ser más buenas que Dios. Hay un refrán español que dice, hay algunos que son más papistas que el Papa. Y nos dejamos envolver por situaciones que luego nos llevan a callejones sin salida. Cuando el Señor le dice a Pedro todo lo que le iba a acontecer, que lo iban a meter preso, que lo iban a matar, que le esperaba un juicio injusto, que él iba a sufrir, y el Pedro le dijo, no hagas que tal cosa acontezca, no. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Nadie en su cabal juicio pensaría que Pedro lo hizo con malas intenciones, ¿no? Lo hacía por él, no hagas eso, cuídate. Pero era todo movido desde un sentimiento. Pero el plan de Dios era otro. Y entonces a veces nuestros sentimientos nos pueden jugar malas pasadas porque te hace tomar decisiones incorrectas. Entonces tú tienes que tomar las decisiones siempre en Dios. Y no exponerte más de lo que te toca, ¿no? Y esto me llamaba la atención, porque yo miraba al chaval y todo a veces movido por decisiones que no fueron sabias. Y una le llevó a otra, y otra le llevó a otra. Y cada vez se iba encadenando más hasta que ya no pudo salir. Y qué pena me dio cuando le dije, mira, lo que te puedo ofrecer es esto, vamos a intentar sacarte. Vamos a intentar que cumplas en reto. Vamos a intentar, pero yo necesito los informes de dentro, necesito que haya informes de buena conducta, necesito que haya un informe médico.
con tu medicación pautada. Necesito una serie de cosas y nosotros lo vamos a pedir que cumplas condena. Pero eso no depende de mí. En primer lugar depende de Dios. Y luego también hay un juez que decide. Entonces vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Con el compromiso de que si sales de allí daremos parte a la autoridad judicial. Eso sí. Y el pobre chaval me miró así y me dijo, ¿y si es que no? Digo, pues si es que no, tendrás que entender que Dios te tiene aquí con un propósito. Y en ese propósito, por duro que sea, tú tienes que dejarte tratar por Él. Tienes que ir a los cultos dentro de la prisión y dile al pastor que me llame. Pero qué duro, ¿eh? Y, ¿sabéis? Miraba a un chaval con toda la vida por delante. Como os decía antes, muy apuesto, ¿eh? Un tipo que lo ves y llama la atención. Con buena planta, sabe hablar, inteligente. O sea, con todas las capacidades para salir adelante en la vida. Y yo lo miraba al padre, que es profesor, además ingeniero, y le dije, mira, es que este chaval podía haber estudiado lo que quisiera. Dice, toda la vida me lo han dicho en la escuela. Sin embargo, no aprovechó la potencialidad que tenía. Entonces, qué triste, por malas decisiones. Entonces, nosotros en Cristo estamos cimentados. Fijaos todo lo que tenemos por delante. Tomemos decisiones sabias. ¿Sí? No nos dejemos arrastrar por cosas que no son. Mantengámonos firmes en nuestra fe. Y Dios a su tiempo nos dará la victoria. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Lo creéis? Aleluya. ¿Cuántos saben que la iglesia es diversa? ¿Sí? Compuesta por un montón de personas de distintos lugares. Me llamó la atención ahora cuando estuve en Estados Unidos porque los pastores anglos, los pastores americanos, pero americanos de generaciones, son todos iguales. Van al culto, pastores estoy hablando, y en la iglesia. Entonces van a la iglesia los pastores y los hermanos de la iglesia americanos con los pantalones cortos. Tatuados hasta, en fin. Algunos le tuve que decir, oiga, ¿le cabe algún tatuaje más a usted? Hermano. Y en cambio los latinos los distinguía enseguida. Los pastores latinos iban americana corbata, ¿sí? Y todo, hasta ni un tatuaje ni nada, cultural, ¿no? Muy diferente de uno al otro. Y hablando con los pastores latinos decía, oye, ¿qué tal en la iglesia? Tal, no, bien, bien, bien. Dice, seguida, claro, nos choca un poco cuando vamos a la iglesia y viene algún pastor con pantalón corto, viene algún hermano, o esto o lo otro. Dice, nos choca un poco. Digo, pero son esos choques culturales que a veces, ¡pa! Dice, en España, ¿cómo se dice? Digo, damos libertad. Siempre y cuando no venga alguien en bañador, digo, damos libertad. ¿No? Llama la atención, ¿no? Eso. Hombre, sí es importante cuando vamos a ministrar ir un poco con decoro, ¿no? Más que nada por la posición que uno ocupa. Pero me llamaba la atención eso. Estamos habituados a eso, a que la iglesia es diversa. Diversa, ¿no? Bueno, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 14. Juan 14 y leemos el verso 17. Podemos leer desde el 15 en adelante. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Volvemos a leer el 17, dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora
con vosotros y estará en vosotros. Amén. Mira, de esa frase lo primero que me llama la atención es que dice, el mundo no puede recibir. Y luego dice, estará, y utiliza dos preposiciones. Estará en vosotros y estará con vosotros. Pero dice, pero el mundo no. Y me llama la atención porque esas dos preposiciones no están puestas, porque sí, tú lees en cualquier versión de la Escritura y te encuentras con los mismos conceptos. Una preposición es una frase que engarza, que empalma una frase con otra y siempre le da un sentido. Y dice en y con. Dice, pero el mundo no. Y esto me llama la atención mucho, porque lo que está diciendo es, cuando habla en y con, es muy diferente. Y dice, que estará en vosotros el Espíritu Santo significa desde dentro. Desde dentro tuyo y desde dentro mío. Desde dentro. ¿Y cuántos saben que el Espíritu Santo habita en medio de su pueblo, de sus hijos? Y desde dentro nos transforma, por dentro y por fuera. Desde dentro. Es como Él te guía a toda la verdad. Desde dentro, también desde fuera, pero desde dentro. Y dice, y el mundo no lo sabe, no lo puede recibir, no sabe qué es, no lo percibe. Y dice, estará en y estará con. Y esto significa que cuántas veces el Señor alrededor, en medio de las circunstancias, desde fuera de nuestra vida nos ha guiado, nos ha aconsejado, nos ha moldeado, te ha transformado, te ha guiado por el camino, dice, desde fuera. A veces desde dentro y a veces desde fuera. Y solo aquellos que son sensibles a su voz, solo aquellos a los que Dios abre el entendimiento son capaces de darse cuenta de que el Espíritu Santo nos va guiando en todas las circunstancias. Y cuando habla desde dentro, esto implica un cambio genuino, verdadero, profundo, en cada área de nuestra vida, de aquellas que están cimentadas, que están arraigadas desde hace tiempo, quizá por generaciones, que alguien pueda arrastrar escombros de generaciones, que las tenga dentro. Dice, pero también por fuera, que el Espíritu Santo como que va obrando, va poniendo las circunstancias por fuera para cumplir su plan y su propósito. Pero dice algo anterior, dice, el mundo no le puede recibir. Esto a mí me sugiere, iglesia, de que hay veces que hay gente inconversa que Dios por fuera a veces acomoda las circunstancias de su vida. A veces Dios en su misericordia actúa para que haya gente que tenga una vida más plena, para arreglar situaciones por fuera, pero nunca por dentro, porque dice que el mundo no le recibe. Solo aquellos que le reciben son los que pueden decir, Dios está en mí también. El Espíritu Santo habita en mí también. Aquellos. Y iglesia, qué importante es aprender eso, decir, Señor, si tú habitas en mí, Señor, que puedas transformarme por dentro y por fuera, para que el mundo pueda ver que tú estás vivo, que habitas en medio de un pueblo que te busca. Fijaos, dice, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará. Y cuando habla de conocer, el mundo no le ve ni le conoce. Es que muchas veces Dios actúa por fuera para acomodar cosas, a lo mejor de personas que en su ignorancia claman, o simplemente por la misericordia de Dios que actúa, obra en beneficio de alguien. Pero dice, no se dan cuenta, ni le ve ni le conoce. Y hay otros casos, escúchame, en los que el inconverso se da cuenta de que tiene que haber sido algo extraordinario. Comparto mesa y café muchas mañanas con personas que me dicen experiencias vitales, gente de años ya, no vamos a decir gente anciana, pero sí de juventud acumulada, ¿no? De gente que ya ha vivido muchas cosas. Y ellos me explican y me cuentan cada cosa, que me miran y me dicen, eso solo puede haber sido Dios, sí, pero ni le ven ni le conocen. Y sabes, cuando habla de conocer, es decir, tener intimidad con Dios, de conocerle en lo íntimo, en lo más profundo, en saber cómo Él habla, cómo dirige. ¿No te ha pasado que te expliquen algo de alguien
a quien tú conoces y te diga, mira esto, lo otro y tal, y mires así y dices, no, esta persona no puede haber sido. A mí me ha ocurrido esto varias veces, que me han venido a hablar de alguien y digo, no, eso no puede ser. Eso no creo que haya acontecido. ¿Por qué? Porque le conozco. Bien, ¿cuántas veces, iglesia, el Espíritu Santo mismo te va hablando, te va dando testimonio? Y cuando tú conoces su voz, tú sabes por dónde te marca el camino el Señor. Seguro que es ese. Y si oyes otra voz, dice, esa no es. No dijo Cristo, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y ellas me conocen. ¿Sabes por qué? Porque dice que el Espíritu Santo tomará de lo suyo y os lo hará saber. Tomará de lo mío, dijo Cristo, y os lo hará saber. ¿Por qué? Porque estará en vosotros y estará con vosotros. El Espíritu Santo en medio de su iglesia, transformando vidas, pero de manera verdadera. ¿Cuántos lo creen? Solo Dios lo puede hacer. Solo Él. Que realmente le puedas conocer profundamente. ¿Y cuántas personas hay en la iglesia que algún día han dicho como Job? Yo llevaba tanto tiempo en la iglesia y escuchando el mensaje un domingo y otro, y un jueves y otro, y tantas veces lo han dicho el predicador que tocase. Pero esa palabra es como si... Pero Job llegó a decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es como que llega un día que todo hace clic y todas las piezas encajan. Y entonces empiezas a entender como aquel que es espiritual. Porque las cosas del Señor no se disciernen de manera natural, sino espiritual. Es cuando el Espíritu Santo te habla. Es como cuando alguien está predicando su palabra y viene un rema de Dios y atraviesa tu corazón. Y sabes que la palabra esa es para ti. Esa palabra que transforma, genuina. Jacob tenía las promesas de Dios, pero vivía ajeno a ellas. El pueblo de Dios tiene las promesas de Dios, pero algunos viven ajenas a ellas. ¿Y sabes por qué? Por tomar a veces malas decisiones en el día a día. Y te hablo a veces de cosas insignificantes, pero que te van apartando de la perfecta voluntad de Dios. Cosas en las que a veces tenemos que reparar y poner toda nuestra atención en saber Dios por dónde nos encamina, por dónde te encamina, hacia dónde te quiere llevar. Que el Espíritu Santo nos hable con esa claridad. Amén, a ti y a mí, que nos pueda hablar así. Y Señor, ya que tú estás dentro y fuera, Señor, que sigas guiando mis pasos, encomendando todas las cosas a Él, que puedan ser sí y amén. Pero decisiones correctas. A veces Dios te va a pedir incluso cosas dolorosas. Y te quisiera ser bien práctico esta mañana, pero es probable que te esté pidiendo cosas dolorosas algún día. Que estés en tu trabajo y tengas unos compañeros o compañeras que sinceramente dice que conversaciones insanas que corrompen, ¿verdad?, las buenas costumbres. Es decir, ¿y yo qué pinto allí? Pues voy más tarde. O me da igual que me digan el raro, pero no voy. Y a veces decisiones así, que tú las vas tomando en el día a día y que luego te pueden aproximar más a Dios o menos. Mira, las decisiones que tú y yo tomamos en el día a día te pueden acercar más a Dios o te pueden alejar. Y hablo de cosas nimias. Y antes de tomar cualquier decisión, pregúntate, ¿esto me acerca más a Dios o me aleja? ¿Hay peligro detrás de esta decisión para mi vida espiritual o no la hay? Y entonces, en sabiduría, escoge bien. Es decir, hasta aquí. Qué importante es, ¿no? A veces ser sabio en esas cosas. Estar en el lugar donde yo, en Dios, sé que debo estar. ¿Te acuerdas cuando la palabra, el apóstol habla a Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo? Pues se refiere a estas cosas. No todas las decisiones que yo tomo en el día a día me benefician.
aunque yo piense a veces que sean correctas, aunque yo la tome desde mis sentimientos, pero hay veces que no. Si tomásemos las decisiones desde los sentimientos, jamás disciplinaríamos a nadie, ni a un hijo. Jamás le corregiríamos, porque las tomaríamos desde los sentimientos. Pero a veces uno no hace las cosas simplemente porque lo sienta así. No venimos el domingo en la mañana a la iglesia porque yo siento que tenga que ir. Porque después, ¿qué siente? No, sí, siento que tengo que ir el domingo en la mañana a la iglesia a pasar calor. Yo vengo el domingo a la iglesia porque yo sé que es el lugar donde yo debo estar. Porque la palabra me lo dice. Porque adquirí una responsabilidad con el Señor. No hay más. No porque lo sienta. Voy a hablarle a fulano, le voy a hablar del Señor. No, pero estoy esperando sentirlos. ¿De verdad? Es una responsabilidad, lo sienta o no lo sienta. Yo tengo que cumplir con ella. ¿Y cuántas cosas en el campo secular las hacemos sin sentirlas? Pero cuando venimos a las cosas de la iglesia y del Señor tenemos que sentirlas. Y hablo a los pentecostales medios. Mira, no es porque lo sienta, es porque la palabra me impulsa a ello. Y además me habla con claridad. De dar testimonio a tiempo y fuera de tiempo. ¿No? De buscar eso. Así pues, si el Señor me dice, habita en mí y conmigo. Es como que el Señor te envuelve. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que Dios te envuelve? Que te ama provechosamente, dice la palabra, profundamente. Estará en y estará con. Y gracias por ese privilegio. Y sabes, muchos de los que nos precedieron, de los héroes de la fe que habla Hebreos, muchos de los testimonios de los antiguos que mostraron fe e hicieron proezas en Dios, hicieron cosas extraordinarias. Esta semana que estamos viviendo una tragedia terrible en esta parte del mundo, que ves que está habiendo en casi todos los países de Europa Occidental unos incendios, algunos de ellos descontrolados, que no son capaces de poder contener ni de poder reducir, sino que a veces tienen que dejarlos. Me llamaba la atención por eso y escuchaba a los ingenieros, tanto que estudiaban y tanto que estudian el tema de los montes y no saben y no tienen capacidad para poderlos frenar. La Biblia dice en Hebreos que algunos de los antiguos, por la fe, apagaron fuegos impetuosos. Y lo creo simplemente porque la Biblia lo dice, por la fe. Yo me imagino un incendio de aquellos descomunal. El otro día leía en la historia de España que estos que estamos viviendo no son los mayores incendios. Cuentan que hace cientos de años hubo un incendio en España que quemó la mitad del país. La mitad. Y no lo podían controlar. Pues tú imagínate un incendio de esos pavorosos y que alguien tome y se ponga a orar y de repente se apaga, se reduce y ¡pa! Dice así, con ese poder, ¿no? Con esa fe. Así. ¿Cuánto le gustaría tener experiencias así? Dice, estará en vosotros, estará con vosotros. Es como esa fe que te impulsa a hacer cosas que de otra manera no habías hecho. Cosas extraordinarias. Cosas increíbles. Ayer hablaba con este muchacho, realmente qué pena. Qué pena porque tiene la edad de mi hijo. Y me decía, ¿y si no sale qué? Pues chico, te va a tocar orar. Y te vamos a acompañar con eso. Pero cosas extraordinarias. Y le dije, mira, conocí una persona que venía a nuestra iglesia, frecuentaba nuestra iglesia hace muchos años, le cayeron 106 años. ¿Me escuchaste? 106 años. Atacaron una joyería. Y cuando salió el joyero a intentar tal, él cogió la pistola y ¡pam! Y le disparó en el pecho.
gracias a Dios no murió. Y cuando salen de la joyería, la policía los seguía en helicóptero hasta que los pillaron. Pero Dios tenía un propósito y aún en la cárcel lo rescató. Lo vil, lo despreciable, dice, lo que no es, lo que ninguno de nosotros hubiéramos hecho por él. Cristo lo hizo y lo salvó y le llegó la palabra hasta la cárcel y allí se convirtió de verdad. Por buena conducta, iba a los cultos, se puso en el taller, hacía todas las cosas, cumplió la parte de la condena que le tocaba. Y cuando tenía que salir, estando en el taller de la prisión, le pasó un preso por al lado y lo insultó. Él tenía un formón que estaba, no sé, que estaba manipulando algo allí, y cuando le dijo esas palabras, el hombre, sin pensarlo, como un acto, no sé, reflejo, se giró y se lo clavó. Cuando estaba a punto de salir. Cuando tú cometes un delito dentro de prisión, allí no hay reducción que valga. Lo tomaron, lo metieron en la celda de castigo, a oscuras, solo. Y ya iba a los cultos, ya había oído el mensaje de salvación, ya había incluso entregado su vida al Señor. Y él dice, pero ¿cómo he hecho esto? Yo es que no me he dado cuenta, es que ha sido algo que no he podido, no sé. Él decía, pero ¿cómo, Señor? Estaba profundamente arrepentido. Y desde esa celda de castigo, clamó al único que le podía librar. Cuando cumple el tiempo allí, lo sacan a la celda ordinaria, en visita con los otros presos. Gracias a Dios el muchacho no murió. Total, que cuando le llega el abogado bueno, vamos a intentar pedir los permisos, dijo, me lo van a denegar. Se lo concedieron. De aquel expediente nunca más se supo. Nunca le demandaron razón ni le pidieron. Simplemente desapareció. A veces Dios tiene misericordia de quien Él la tiene y Dios tiene compasión de quien Él la tiene. Y con esto afecta también a nuestra doctrina y nuestra teología. No sé la que tú tengas. Pero yo no me atrevo a decir jamás quién se va al cielo o quién se va al infierno. Ni quién es salvo y quién no. Me ha tocado ir a hacer cultos fúnebres a personas que yo desconocía su vida, pero yo no sé si están con el Señor o no lo están. No lo sé. Alguien dijo en una ocasión que el día que vayamos al cielo habrá muchas sorpresas, porque verás a gente que no esperabas ver y no verás a gente a la que esperabas ver. La Biblia dice que la salvación es de Jehová, punto. Es algo, una prerrogativa de Dios y se acabó. Nadie más la tiene. Es el Señor quien dice, no hay más. Y cuando alguien me ha preguntado, ¿tú crees que fulano o tú crees, pastor? Mira, la salvación es del Señor. Sé que la Biblia dice que Dios tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Y Dios tiene compasión de quien Él tiene compasión. No voy a entrar a juzgar nada más. Porque probablemente, si estuviéramos en los tiempos de Pablo, que era perseguidor de la iglesia, a mí me hubiese costado mucho aceptarlo e invitarlo a predicar. Sin embargo, Dios tiene misericordia de quien la tiene. Y podemos dar las gracias a Dios de que yo no soy Dios y que yo no tomo las decisiones, sino que las toma, ¿quién? Él. Hace años estaba el presidente de Biblia Abierta, Rodolfo Loyola, en Madrid, y Dan Smith, estaba misionero de Biblia Abierta, estaba en Barcelona. Los dos, la verdad, personas muy respetadas en todo el país, muy queridas. Y
Me contaron que en una ocasión quedaron juntos porque tenían que ir a la notaría en Madrid a firmar unos documentos de la denominación y subieron. Y cuando estaban allí, quedaron para comer en un restaurante y Rodolfo Loyola, ¿verdad?, profesor de literatura, un hombre de vuelo intelectual, bien formado, lo miró y le dijo: Dan, te veo diferente. Estás comiendo aquí escarchafado, sentado, te veo relajado. ¿Qué te pasa? A lo que Dan respondió: es que he descubierto que yo no soy Dios. No a todo llegamos, no con todo podemos, no tenemos la solución de todas las cosas, ni tenemos todas las llaves. He descubierto que yo no soy Dios. Que podamos hacerlo así, ¿no? Dice: estaré en vosotros y estará con vosotros. Y fíjate, vamos un momento a Isaías. En el capítulo 57. Y el verso 15 en adelante dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿No? Por eso la Biblia, cuando habla del Señor, dice el Altísimo, dice porque no hay otro más alto que Él. Y cuando te está diciendo yo habito en la altura y la santidad. Y cuando está hablando en la altura, se está refiriendo a aquella parte del universo, hacía el autor cuando dice la altura, a eso le llamaban la parte que hasta donde tus ojos alcanzaban a poder mirar, sabiendo que había mucho cielo, hasta la eternidad por encima. Pero hasta donde tú podías ver, le llamaban la altura. Yo habito en la altura, y mirabas y cómo el hombre iba a llegar hasta allá arriba, de ninguna de las maneras. Y luego dice, y en la santidad. Bueno, pues si habita en la altura, que es donde el ojo, hasta donde tú puedas ver y más allá, y no puedes llegar. Y luego te dice, y en la santidad. A ver, decidme, ¿quién, qué hombre puede estar allí? Dice, donde habita Dios, en la altura y en la santidad. Contádmelo. Pero no decía el pasaje, yo estaré, prometió, en vosotros y estaré con vosotros. Así pues, esto es algo puramente decisión de Dios. El hombre no puede subir hasta donde está Dios. Dios tuvo que bajar y hacerse hombre como tú y como yo y morir en una cruz. Porque hasta ese lugar no podemos llegar. Solo contadas veces en la Escritura, Dios ha hecho cosas extraordinarias donde hombres de Dios han podido tener visiones y han llegado a lugares celestiales. Isaías tuvo una visión donde veía el trono de Dios, ¿verdad? Donde veía el trono y lo veía allí, veía a los ángeles, ¿verdad? Y veía a los querubines, veía a los serafines, veía cómo eran. Y tuvo esa visión del carbón encendido en el altar. Imaginaros, verla así. O en el Nuevo Testamento, Pablo, ¿qué dice? Dice, conocí a un hombre, pero no sé ni cómo, no sé si era físicamente, si era en el espíritu, en la carne, no sé si era una visión, no sé si era un sueño, yo no sé qué era aquello. Pero todos sabemos que hablaba de él, ¿verdad? Dice, pero conocí a un hombre que subió al tercer cielo y vio y oyó cosas que no les ha dado al hombre expresar con palabras. Y subió hasta allí. Dice, y tú imagínate, no hay palabras para describir. Alguien que era doctor en leyes, alguien que era políglota, bien instruido a pies de Gamaliel, y no
encontraba las palabras para describir lo que vio. Cosas extraordinarias y maravillosas. Y como dice la palabra en Isaías, cosas que el ojo no ha visto, ni el oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Subió allí y dijo, yo ahora esto, ¿cómo lo explico lo que he visto? Tú imagínate tener que explicarle a un ciego que nunca ha visto cómo es el color azul. ¿Cómo se lo vas a explicar? O explicarle cosas extraordinarias y qué palabras encuentro yo para explicarle esto, y no hay. Dice, pues Pablo subió y vio cosas en los cielos que nos esperan a nosotros, que no se pueden ni explicar con palabras. Porque Dios habita allí en la eternidad, esa luz inaccesible, dice Santiago. Allí en las alturas, en la santidad, nadie puede llegar, nadie puede acceder, nadie. Pero luego dice, habita allí, ¿y qué más? Dice, yo habito en la altura y la santidad. Y luego dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dice que habita allí, pero también habita con el quebrantado y humilde. Dios mismo el que desciende. De tal manera se humilló Dios que de esa gloria que Él tenía, descendió y se hizo como uno de nosotros. ¿No? Dice Filipenses que se despojó y habitó como tú y como yo. De tal manera que no es ajeno a Él nada de nuestro dolor. De tal manera que puede comprender nuestros sentimientos más íntimos, nuestras frustraciones y nuestro dolor. Puede comprender nuestro cansancio, nuestras reacciones. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de todos nosotros porque experimentó lo mismo. Y aún la muerte y la muerte de cruz. Por cada uno de nosotros. Ese que habita en ese lugar. Dice, también habita con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Sabes por qué? Porque estará en nosotros y estará con nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De esa manera. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Pero mira, además hay detalles en la Escritura que a veces llaman la atención. Se humilló de tal manera Jesús. Pero de tal manera descendió. Que no solo se hizo como uno de nosotros, sino que se hizo el más vil de los hombres ante los ojos de Dios. Porque cargó nuestros pecados y nuestras iniquidades. Pero no solo eso. Fijaos, mira si se humilló. Los rabinos tenían una serie de costumbres ceremoniales, algunas basadas en los textos, en los escritos de Moisés. Donde, por ejemplo, una mujer con el flujo de sangre de los días no podía tocar a nadie, porque a quien tocaba quedaba contaminado, ¿sí? La mujer que tenía flujo de sangre tocó el borde del manto del Señor. ¿Tocó? ¿Sabes que según la ley quedaba contaminado él? ¿Sabías eso? ¿Sabías que si eso lo hubiera hecho con cualquier otro rabino, esa mujer se jugaba no solo la expulsión, sino podía jugarse hasta su vida? Que los rabinos no se dejaban tocar, ni siquiera la ropa porque quedaba contaminada. Y Jesús la juzgó. Y mira hasta dónde descendió. ¿Pero quieres más? Mira si descendió. Cuando viene Zaqueo, publicano, no jefe de publicanos y ricos, y quería ver a Jesús, pero no podía a causa de su corta estatura. Y yo me imagino él buscando y no había manera, y la multitud se agolpaba por donde había de pasar. Y entonces él pensó, bueno, yo voy a correr un poco, yo sé que ha de pasar por allí, me voy a subir en un árbol y lo voy a esperar a que descienda por aquí. Cuando él pase por aquí yo le veré. Y entonces va y él hace esto ante la imposibilidad de verla y se sube allí y dice que mientras pasa Jesús,
toda la multitud detrás. Y cuando llega a esa altura donde está ese árbol sicómoro y está Zaqueo subido en lo alto en una rama esperando que pase, dice que Jesús detiene la marcha. ¿Y qué más? Y le llama por su nombre, ¿no? Zaqueo, desciende. ¿Sí? ¿Le dijo eso? ¿Quién estaba arriba? Zaqueo. ¿Y quién estaba abajo? O sea, el hombre mirando a Dios así. Hasta ese punto se humilló. Dice el texto, refuerza eso. Dice, Jesús se detuvo y lo miró. De abajo arriba. Hasta ese punto se humilló. ¿Cómo no le vamos a amar a ese que habita en la luz inaccesible, que habita en las alturas y que habita en la santidad? Y luego dice, y con el quebrantado y con el humilde de espíritu, para hacer vivificar, para traernos vida. Dice, para eso. Así se humilló, ¿no? De esa manera. Y por último quisiera ir acabando. Vamos al Salmo 121. ¿A cuánto le aparece la palabra arriba del Salmo cántico gradual o algo similar? ¿Sí? ¿Qué os aparece? ¿Qué pone cántico gradual? Cántico gradual en todas las versiones. ¿A alguno le aparece alguna otra? ¿Te pone cántico gradual arriba? ¿No te pone nada? ¿Ah? ¿Algún otro texto que diga otra cosa? Jehová es tu guardador. ¿Cántico de qué? De los peregrinos. Ok, bueno, eso se parece más. ¿Qué más? El guardián de Israel. Bueno, eso viene a ser un resumen, ¿no? Bueno, sabéis que hay una serie de salmos, del 120 al 134, hay una serie de salmos que aparecen en la Escritura, ¿verdad? Que le llama algunas versiones, la versión Reina Valera le titula, eso no es inspirado, pero le titula para que tú puedas ponerlo en el rango que corresponde. Cántico gradual, las versiones hebreas suelen decir cántico de ascenso o, como dice Marlene, el cántico del peregrino. ¿Por qué era? Porque tú tenías que subir, ¿vale? Tú venías hasta Jerusalén, que estaba en lo alto, y entonces tú cuando salías, esa serie de salmos, tú los iban recitando, pero no solo los iban recitando, sino que los iban cantando. Estos salmos eran cantados. Y le llama gradual porque tú ibas ascendiendo hacia arriba, gradualmente, y tú ibas subiendo hasta arriba al culmen cuando ibas para la fiesta. Entonces iban cantando eso. Por eso, tú te acuerdas los días de la Pascua, cuando dice que están en el huerto, y dice la Biblia, y cantaron el himno. ¿Te acuerdas? Jesús y sus discípulos, dice, cantaron el himno. Era esto. Y estos cánticos normalmente eran cantados antifonalmente. ¿Qué significa? Había un grupo que cantaba una parte, a veces los hombres, las mujeres, y el otro respondía con el versículo siguiente. Y así iban en ascenso hasta arriba, ¿sí? Entonces, esto era así. Todavía hoy muchos judíos aún lo mantienen. No se sabe bien cómo sería la letra, pero la música, pero iban cantando para aprenderlo, ¿sí? Y el Salmo 121 dice así, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y luego dice, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Dice, alzaré mis ojos a los montes. Eso me llama mucho la atención, ¿no? Esta semana muchos han alzado los ojos al sol o a no sé dónde, ¿verdad? El que haya jugado la córnea o haya sido valiente o dice,
Algunos decían, pero ¿tú quieres ver eso? Digo, la verdad no me intriga, es algo que yo ya sé como un eclipse, ¿no? Es que no necesito ver nada. No, la verdad es que no me llama la atención eso. Algunos sí, ¿no? En mi casa sí. Yo decía, ¿y para qué? No, pero es que... Y le digo a alguien, no era de... Digo, ¿y tú para qué quieres verlo? Y dice, hombre, es que esto hasta dentro de 100 años no vuelve a ocurrir. Digo, pues ya veré el próximo. Digo, ¿qué más? Digo, esto, bueno, en fin, la gente viendo, ¿verdad? Pero el salmista dice aquí, alzaré mis ojos a los montes. A los montes. Hacia arriba. Y esto habla de los montes que había alrededor de Jerusalén. ¿Te acuerdas? Dice que los montes alrededor de Jerusalén, ¿verdad? Y entonces miraban hacia allí y el salmista, inspirado por el Señor, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Hay algunos que explican este salmo, yo no lo creo, pero te lo tengo que decir. Hay algunos que explican este salmo porque dice que en aquella época había muchos ladrones y salteadores. Y muchos se refugiaban en las partes altas, que cuando venía la noche descendían, ¿verdad? Robaban y luego se iban y volvían a subir. Y allí era su escondite. Allí era donde ellos planeaban todo lo que iban a hacer y acechaban desde arriba. Entonces dice, el salmista miraba arriba y decía, uy, lo que me espera esta gente como baje, ¿de dónde vendrá mi socorro? Bien, esa era una explicación que dan, que está bien. Yo más bien me inclino a pensar de que él, al ver su pequeñez y ver la inmensidad, la grandeza de esas montañas delante de sí, de verla tan lejos, que eso solo una mano divina puede haberlo hecho. Algo tan grande, tan sublime, tan enorme, y uno sentirse tan pequeño. Cuando miras eso, te tiene que impresionar, se tiene que imponer. Recuerdo cuando estuve en Ecuador, estuve en Quito y estuve en una zona del, bueno, le llaman el Cañar, en Azogues. Y en los dos lugares donde yo me hospedé, desde el baño yo podía ver la cordillera. Entonces cuando tú miras la cordillera de los Andes, yo me estaba duchando y miraba, y te puedes creer que mira que no tengo temor a la soledad, ni no soy una persona medrosa, no. Pero yo cuando empezaba a mirar eso, empezaba a acordarme de mi familia y de lo lejos que estaba mi cama. Y miraba y decía, ¿pero qué hago yo aquí? Y te entraba una congoja. Algo así le ocurriría al salmista, alzaré mis ojos a los montes. Y cuando mira la inmensidad de ese lugar, imaginaros, yo cuando estaba allí miraba y decía, allí pone, Señor, ¿qué hago yo aquí? Si allí solo pone el nido el cóndor, ¿yo qué pinto aquí? ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y esto habla de que cuando veas algo que te abrume, que te superan todas tus emociones, dice, ¿y ahora esto cómo? Mira, alza tus ojos a los montes y pregúntate eso, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Quién será el que me auxilia? Y dice, verso 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Y esto tiene sentido, dice, no se adormecerá ni dormirá. Y algunos me están mirando y están pensando, bueno, pues esto está hablando de Dios, y Dios es trino, y Jesús se durmió en la barca, y lo tuvieron que despertar. Señor, que perecemos, ¿verdad? Evidentemente esa era una lección vital para sus discípulos. Pero dice, no se dormirá el que te guarda. ¿En algún momento la vida de ellos escapaba al control de Dios en la barca? Aunque estuviera dormido. ¿Algún momento? Dice, no se dormirá el que te guarda. Nunca, ¿no? Dice, Él no se dormirá. Recuerdo hace años cuando a los varones le dimos una serie de cursos y entonces compramos un libro, estuvimos hablando en esta iglesia y hablaba acerca del propósito de los hombres, del sentido, y el autor empezaba el libro
contando una historia, podía ser real o no, pero él contaba que el conductor iba, hablaba a los varones, ¿no? Pero iba el padre de familia llevando el coche, iba su esposa, sus hijos detrás y se quedó dormido. Y al quedarse dormido el coche se fue en una curva, se estrellaron y murieron. Y entonces establecía una analogía entre los creyentes, los varones de las iglesias. Decía, usted tiene una responsabilidad, usted lleva a su familia. No te puedes dormir. ¿Sí? Ayer hablaba con estos padres y me decían, no sé en qué momento se nos escapó, no sé en qué momento perdimos el control. Nosotros, siendo profesor, y la esposa también profesional, diciendo, no sabemos en qué momento, cómo ocurrió, en qué momento se nos fue de las manos, en qué momento se escapó de nuestra casa. Es que no nos dimos cuenta. Cuando tú tienes el volante, no te puedes dormir. Lo que sí te sé decir es que Dios no se duerme. Él no se duerme, ¿sí? Así que pegaditos a Él para que Dios te despierte. Dice, verso 5, dice, el Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada. Dice, desde ahora y para siempre. Mira, si yo empezaba al principio diciendo las prácticas que tenía mi pastor, mi primer pastor, de obligarnos a memorizar los textos. Había veces que lo decía, mañana les voy a preguntar el salmo tal, y luego aleatoriamente llamaba a 3 o 4 de la iglesia, los hacía subir, los hacía recitarlo delante de toda la iglesia. Mira, si alguna cosa tienes que memorizar, obviamente todo lo más que pueda de la Escritura, pero esta semana memorízate ese texto. ¿Te acuerdas cuando ibas al colegio y la profesora o el profesor te obligaba a memorizarte un poema? ¿Sí? ¿Cuánto les pasaba eso? ¿De algunos te acuerdas todavía hoy? Dice, bueno, el estribillo. ¿Sí? ¿Sí o qué? Caminante no hay camino. ¿Ah? Se hace camino al andar. Caminante no hay camino sino estelas en la mar. ¿Sí? ¿Todavía te acuerdas? Bueno, qué importante sería aprenderse los textos de la Escritura. Tú sabes que antiguamente y en los tiempos de Jesús, la gente, el 90% no sabía leer y escribir, y entonces tenían que memorizarse los textos. Y tú sabes que las madres, que eran las que más tiempo ocupaban con los hijos, eran las encargadas de enseñarle los textos a los hijos para que los aprendieran de memoria. ¿Sabías? ¿Sabes cuando el joven rico le dice, los mandamientos, Jesús le dice, los mandamientos sabes? ¿Por qué? Porque probablemente su madre se los había transmitido. Y así por generaciones de aprenderlo. ¿Sí? Entonces aprendamos estas cosas. ¿O no? De ponerle todo el sentido. Que aprendamos así. Amén. ¿Te acordarás? Señor, te dé gracia, que te dé memoria. Hablaba en Miami con un profesor que él me decía, mira, cuando empecé a estudiar INSTE, lo que más me costaba era aprenderme los textos de memoria. Empecé a orar y pedirle al Señor que me ayudara. Dice, aquí está mi esposa, ella sabe que es que soy un desmemoriado. Dice, pero empecé a orar y le pedí al Señor. Y hoy me sé un montón de textos. Ella misma se asombra. Bueno, pues fuércense en eso. Y los que tengan esposo o esposa creyente, recítaselo a tu esposo o a tu esposa. ¿Sabes qué hacía este varón? Me contaba que trabajaba en Miami y tenía que ir, como era educador especial, tenía que ir a las casas, mirar a los niños especiales, darle pauta a los padres, mirar su evolución, tenía que hacerle una serie de pruebas y demás y ayudarlos en su crecimiento, ¿no?
Entonces tenía que ir de un lugar a otro, a veces desplazarse en coche. Y él me contaba y decía, ¿sabe lo que hacía, pastor? Llamaba a mi esposa y le decía que me leyera los textos que tocaba para el examen de INSTE, que me los leyera. Y yo iba en el coche y ella me lo iba leyendo. Dice, y así se me quedaba. Dice, de eso. ¿Y quieres que te dé otra más? Te doy otra más. Él explicaba de forma de enseñanza, él es pedagogo, ¿no? Formas de enseñanza. Dice, ¿cuántas hay? Métodos de enseñanza. Y recuerdo que preguntaba hacia el auditorio y la gente dice, pues mire, hay tantos métodos de enseñanza como personas hay aquí. Porque cada uno tiene una manera de aprender. Y cada uno le saca mayor rendimiento. Dice, no obstante, hay estudios que se han hecho. Y entonces él contó, dice, ¿sabes cómo se memoriza más? Cuando tú coges un papel, un boli, y lo escribes. Esto está demostrado. Dice, la mayoría de la gente es el método más eficaz para poder memorizar. Cuando tú tomas un texto y lo escribes y lo estás escribiendo. Se te queda. No saben el favor que nos hacían los maestros, ahora ya no sé si lo hacen, hace años, cuando me dice, ¿vas a copiar 100 veces? Lo que fuera. No saben el favor que hacían, porque eso estimula la memoria. ¿No? ¿O qué? Le doy ideas a los profesores de INSTE de la iglesia. Que si alguno no se lo sabe, que le diga, lo vas a copiar 100 veces. Oramos. Aleluya, Señor y Padre, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra, que sí, amén. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra. Señor, a guardarla en nuestros corazones, Señor, y que